Hola, hola. Hola. Bueno, ya estamos súper contentas de poder grabar el tercer episodio de Reprogramarte, que se titula El inconsciente del colectivo. No el inconsciente colectivo, sino el inconsciente del colectivo. De que estamos muchas veces inconscientes de que nos está jalando o nos está dejando llevar, nos estamos dejando llevar por cosas que son del colectivo. Por ejemplo, ideas que surgen dentro de un colectivo eh, acerca de algo, de algún programa, artista, y nos dejamos llevar por eso, nos dejamos arrastrar por eso, incluso con nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos de las cosas, nos dejamos llevar. Muchas veces no nos detenemos a pensar que si es un programa, si estamos siguiendo una oleada de conceptos o de ideas de otros y que nos están arrastrando. Entonces por eso el programa se llama El inconsciente del colectivo, porque muchas veces el colectivo se mueve de manera inconsciente. Y para poder liberarnos de este colectivo tenemos que hacernos conscientes nosotros mismos de que estamos de alguna manera siendo llevados por un programa detrás de todo esto. Y de esto nos dimos cuenta Sí, en Transcendence Festival, que fue hace unas semanas y que fue el escenario perfecto para podernos dar cuenta del tema de hoy, ya que evidentemente estábamos rodeadas de muchísima gente, había artistas, muchos conocidos en este ámbito o ámbitos más espirituales, digamos. Había muchos talleres. Habría como en total unas 200 y algo de personas entre los artistas, los voluntarios que había, los puestos de los mercados y todos los que atendían el festival. Entonces fue muy interesante para observar todo esto. ¿Y por qué llevas esta calavera? porque para poder salir de este colectivo tenemos que morir. Y esto a muchas personas les da miedo, la palabra o el concepto de la muerte, pero hay que entender que esta palabra o este concepto de muerte está cargada de mucho inconsciente, literalmente, que está lleno de miedo principalmente. Pero en realidad cuando hablamos de morir no significa que mueras dentro de lo físico, sino que tienen que morir muchas ideas, muchos conceptos que has aprendido y de los cuales te estás retroalimentando día con día. Y esto es una de las cosas que de verdad descubrí y entendí, por eso participo en Transcendence, por eso estoy co-creando con ellos, tanto con Silvia como con Miguel, que es su compañero, porque están ayudando a esto, a llevarte a ese punto de quiebre que a muchos les choca, y les choca porque las personas no quieren dejar lo viejo, pero quieren llenarse de cosas nuevas. No puedes, tienes que morir, tienes que llegar allí, tienes que empujar todo, vaciarte de nuevo. Como decía Bruce Lee, empty the cup para que puedas volver a llenarla. Primero, para que puedas aprender, para que puedas avanzar, primero tienes que morir. Y morir desde el concepto o la idea que tienes de ti mismo, no morir físicamente, porque hay conceptos e ideas de ti como persona que son las que te están manteniendo sin poder avanzar. Entonces, por eso está aquí esta señorita tan guapa que siempre está presente en Transcendence también, ¿no? Sí, bueno, aparte estamos en México, Yaret es mexicana y ya sabemos que el concepto de la muerte aquí es muy diferente, y a mí realmente me ayudó muchísimo viniendo de España, que es donde crecí, de donde viven mis padres y donde hay mucho miedo alrededor de la muerte, y desde que eres pequeño te
te crean mucho miedo, ¿no? A salir, a moverte por si te pasa algo, por si te mueres, que yo entiendo que tiene que haber una preocupación de los padres, ¿no? Hacia tu seguridad, pero evidentemente aquí pude entender que había algo más y eran muchos conceptos arraigados religiosos de que cuando mueres todo se acaba y ya, ¿no? Y que eres solamente un cuerpo de carne y hueso que se acaba y todo se acaba. Y es muy interesante porque en este Transcendence, bueno, en el Transcendence pasado Jared no nos pudo acompañar porque Mi hermano estaba visitando a esta señorita. su hermano estaba trascendiendo en Perú. Evidentemente fue todo un proceso para ella que ha tenido que entender a nivel personal. Sí. Y finalmente marchó el último día de Transcendence. Y este año, el primer día de Transcendence, la mamá de mi pareja Miguel decidió que ya era el momento también de trascender, y con un gran mensaje, porque aquí ya van ligada también el tema de cuándo te respetas y cómo te estás expresando, porque ella al final se le volvió a desarrollar un cáncer de mama que había supuestamente superado hace como unos 10 años aproximadamente, y ahora le volvió a brotar. Lo que realmente quiere decir que nunca superó ni entendió la raíz de por qué se estaba originando ese atasco emocional en su cuerpo. Entonces fue una gran enseñanza, y al final todo el festival se hizo en homenaje también a ella, y como ese recordatorio de lo importante que es, como dice Jared, que dejemos ir las ideas que, no todas, las que sientes que te están limitando, las que no corresponden contigo, porque hay otras ideas que evidentemente sí que quieres seguir, digamos, apegado a ellas porque te están beneficiando, porque te están expandiendo, porque te están ayudando a crecer. Pero sí que hay otras que cuando ya siente tu alma que se acabó, tienes que tener esa valentía y esa fortaleza de dejarte ir, ya que hay mucho miedo alrededor de esto, porque te van a criticar, evidentemente, los que deciden, que te conocen y que no van a cambiar, y te van a criticar y te van a atacar. Y evidentemente yo lo entiendo porque he pasado por ahí y sigo pasando y seguiré pasando, y tienes que dar con las personas adecuadas que entiendan lo que estás viviendo, que te apoyen y que simplemente quieran que florezcas. Sí, y una cosa muy importante que acabas de mencionar es que vamos a empezar a notar ciertas cosas dentro de nosotros, y es parte de la razón por la cual estamos haciendo este video el día de hoy. ¿Por qué? Porque van a preguntarse, ¿y entonces cómo me doy cuenta de que estoy con algo que es mío, o si estoy con algo que es impuesto, o que es aprendido, o que es algo que estoy repitiendo aunque ya no lo necesito? Aquí hay algo muy importante que a muchos se nos olvida, y es la autoobservación. Si tú no aprendes a autoobservarte, y aquí en esta palabra no es solamente ver desde la mente, sino también sentir qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo con este pensamiento o con esta acción, y qué tanto me estoy dejando llevar, si es positiva o negativa, porque muchas veces nuestra mente nos empieza a encerrar tanto que nos empezamos a frustrar. Y lo digo porque lo experimenté de manera personal después de que tuve mi accidente, que fue en el 2017. Había ideas que se estaban peleando dentro de mi mente con nuevos conceptos, y hasta el momento en que no dejé que lo viejo se fuera, lo nuevo no pudo entrar, porque eran conceptos o ideas, paradigmas y estructuras de la familia, y yo no quería soltarlas, porque al soltarlas desde mi mente también estaba soltando a mi familia. Y no solo eso, la mente es súper calculadora, y nos hace sentir hasta culpables de cosas que ya no nos pertenecen y las queremos soltar, pero esto me lo enseñó mi mamá, o esto no va con las ideas de mi madre o de mi padre o de mis abuelos, y ahí es donde entra esa inconsciencia personal, que es el tema del video, el inconsciente del colectivo. El inconsciente empieza a partir de la persona, cuando dejamos de escucharnos, porque tú ya sabías que esa idea, ese concepto, esa acción ya no te estaba siendo beneficiosa. Siempre lo sabemos, y no las dejamos, una, por miedo al rechazo,
2, por culpa, y la tercera, que es la más fuerte y la más dolorosa, por miedo al cambio, por miedo a vernos a nosotros mismos, porque cuando tú cambias, por fuerza te tienes que ver a ti mismo, no hay otra. Te tienes que aprender a conocer. Un cambio va lleno de autoconocimiento personal y entonces tienes que morir. Pero aquí está también el tema de muchas personas, a este concepto del cambio, y hay personas muy cercanas a mí que, por eso lo sé bien, que lo identifican como algo muy negativo, ¿no? Como que estás cambiando, que estás siendo un traidor, que no sé, estás siendo un mal hijo, pareja, que ya no eres fiel a lo que eras, y que este concepto está muy arraigado, de que esas personas que cambian ya no están bien, ¿no? Y es todo lo contrario. Transcendence, estas 2 últimas ediciones, era Transcendence, el despertar de la mariposa, porque inspirado en la mariposa vas a hacer un cambio para una metamorfosis tuya personal, es decir, te vas a permitir expandirte y ser esa mariposa libre, expansiva, que vuela, que se permite expresarse, que se permite disfrutar, ¿no? Esta experiencia humana. Entonces, en realidad a veces solamente hay que mirar y contemplar qué tipo de creencias tenemos de lo que significa un cambio, porque si tú te paras aquí y entiendes que es que, claro, cambio es algo malo, pues ya no vas a querer cambiar, porque tú mismo te estás diciendo que ya nadie te va a querer, que tus padres se van a enfadar, que tu pareja, que tus amigos, y sí, hay un lado, un reto, porque algunos van a tener que marcharse, situaciones, personas, pues sí, es que es así, pero esto al final es por ti, y porque, ¿sabes? La mayor traición que puedes hacer es traicionarte a ti mismo, no estar realmente haciendo lo que tu alma, lo que tu ser más elevado te pide hacer, y así ocurre, que estas personas que quieren rechazarse y no se escuchan, luego acaban manifestando evidentemente algo fuerte en su vida, un accidente, alguna dolencia, una enfermedad, pero realmente es porque en algún momento dejaron de amarse, dejaron de escucharse. Entonces, solo es revisar qué tipo de creencias e ideas tenemos en relación a cualquier concepto, como es este de la transformación. Si no te gusta cambio, busca otra alternativa, otro sinónimo, metamorfosis, transformación, expansión, no sé, crecimiento, renacer, ¿no? Búscale otra idea que a ti te haga sentir más cómodo de que estás haciendo algo. Y realmente las personas que te quieren y quieren tu mayor bien, si se lo explicas, lo entenderán, y si no, pues está bien. Ellas tienen su camino igualmente. Así es. Así es. No sé si quieres compartir algo más de lo que... Bueno, puedes a lo mejor compartir un poco por qué Meritaten quiere hablar de este tema, qué es lo que ella observó, ¿no? Que te ha transmitido a ti en Transcendence. A lo mejor así un poquito... Sí, todo esto empezó el último día de Transcendence, cuando ya estábamos al punto de empezar un breathwork que hizo Miguel. Esto fue el 7 de diciembre del 2025. Sí, estábamos a punto de empezar esto y yo estaba ahí haciendo pues lo que hago aquí, que es hacer como la limpieza, y estaba como organizando las energías allí en el círculo, en el espacio, para empezar la sesión de breathwork, porque realmente lo que hacía era ayudar a Miguel a contener el espacio energéticamente. Entonces, mientras yo estaba haciendo esto, ella, Meritaten, me empieza a hablar y me empieza a decir todo lo que ella estaba sintiendo de las personas que estaban allí dentro del círculo, ¿no? Porque ya se había hecho un círculo y estábamos empezando a acomodar a las personas que se pusieran, que se empezaran a preparar para la sesión de breathwork, que es una especie de pranayana. Para los que no entienden, es respiración por la nariz, exhalación por la boca, llenando desde el estómago, los pulmones, el tórax, todo nuestro sistema respiratorio es utilizado durante el breathwork. Ay, miren, justo llega Miguel. Llega Miguel. Ven.
que nos explique él, si quieren, qué es el breathwork. Pero bueno, el punto es que estábamos empezando esto y ella fue la que se empezó a conectar con las personas que estaban dentro del círculo para ver si realmente estaban abriéndose a recibir lo que iban a tener la oportunidad de experimentar en esos momentos, ¿no? Que era algo muy maravilloso porque con el breathwork se genera DMT y el DMT es lo que nos hace tener experiencias pues fuera del cuerpo o un despertar de conciencia más profundo. Entonces, bueno, estábamos allí haciendo esto, pasaron ciertos acontecimientos, pero como ya ella estaba conectada a todos y yo estaba conectada a ella, era una sensación de mucho caos, muchos pensamientos de negativos, de miedo, de inconformidad. Ninguna de las personas, bueno, ninguna sería decir mucho, ¿no? Pero muchas de las personas que estaban allí no estaban viviendo el momento presente. Se fueron, se dejaron llevar por su inconsciente, por lo que traía la mente. Fueron proyectándolo todo muy fácilmente hacia lo que estaba pasando, hacia la situación. No se pudieron autoobservar, y esto obviamente cuando tú no te puedes autoobservar te saca de tu centro, te lleva lejos y bueno, ahí estuvo Meritaten haciendo obviamente lo que ella sabe hacer mejor, que es reventar muchas burbujas. Muchas burbujas, me refiero a muchas ideas o conceptos que las personas tienen acerca de algo. Cuando llegan a un lugar ya traen una estructura de que va a pasar algo en determinado tiempo, tiene que ir de determinada manera. Y entonces ella, al empezar a romper las burbujas, yo pude sentir cómo se iba relajando el ambiente. Y bueno, después de que esto terminó, hubo más eventos y ya más tarde por la noche estaba sentada hacia atrás del espacio y empezaba una ceremonia de agua y ella empezó a percibir nuevamente cómo las personas otra vez podían ser manejadas y manipuladas fácilmente y cómo las pudieron sacar de un punto y se las llevaron a otro punto donde había más éxtasis, más cosas físicas, pero la intención de muchas personas o lo que muchos expresan verbalmente es que quieren tener una conciencia más evolucionada, quieren estar conectados con otros niveles de conciencia, y esto es lo que estaba ella percibiendo durante el festival, ¿no? No fue solamente en esos momentos específicos, sino que muchas personas atienden a este tipo de eventos porque quieren tener una conexión más grande con lo que podríamos llamar Dios o una conciencia superior, pero al final lo que ella decía o lo que ella me decía antes de que diera un mensaje que dio el día último del festival, de hecho el mensaje que ella iba a dar iba a ser mucho más largo y al final dijo solo unas cuantas palabras porque pudo darse cuenta de esa desconexión, de esa anulación que se hacen a ellos mismos las personas cuando les está llegando alguna energía superior a ellos y que sienten que no las pueden controlar. Obviamente te va a dar ansiedad y es normal que te dé ansiedad porque es algo nuevo, pero a muchos, en lugar de adentrarse y dejar que esa ansiedad fluya dentro del cuerpo y correr, y esto pasó en el breathwork, que es donde empezamos, muchas personas cuando estaban en la catarsis, donde podían experimentar full y podían dejar ir muchísimas cosas, podían de alguna manera sanar emocional, energética y físicamente,
no se lo permitieron. No se lo permitieron y ella decía, pero estás así, estás al punto. Ya te llevaron hasta allí, ya estás cerca, les decía a las personas. ¿Y qué hacían? Empezaban a bajar su nivel de respiración y se quedaban como, cuando en realidad tenían que ir más profundo y hacer. Y no era la guía, tenían al guía allí haciéndolo bien. No era la energía, porque la energía estaba fluyendo perfectamente. Eran ellos y eran sus miedos. Y bueno, de todo esto... O se iban a comer. Fueron a comer, sí, se pararon, literal, se pararon y se fueron a comer. Pero ¿qué pasó? Que era lo que ella decía, se llevaron todo. Se llevaron toda la emoción, se llevaron lo que les estaba regalando Miguel. Porque para Meritaten era un regalo el que el Miguel les estaba dando, porque les estaba dando su energía, su tiempo, la coordinación, la guía, para que ellos pudieran abrirse y volar. Lo tenían todo. La música, las voces, el espacio seguro, pero no quisieron. Y no quisieron porque esto les ganó la mente. Les ganó la mente sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente dentro de ellos que no les está permitiendo llorar, porque a lo mejor si eran hombres, los hombres no lloran. ¿Y cómo van a llorar en público? O si le tenían miedo a la oscuridad, como Silvia me comentó después con un chico, si le tenían miedo a la oscuridad, no cerraban los ojos y no hacían bien el ejercicio. Entonces, si tú no estás siguiendo los pasos que el guía te está dando, ¿cómo vas a liberarte? Y esto es lo que ella decía al final, antes de que cerrara el festival, que gracias a Silvia y a Miguel que nos dieron oportunidad de transmitir el mensaje, que fue, están esperando una ascensión y no se han dado cuenta, porque están inconscientes y están buscando para todos lados menos hacia donde tienen que ir, de que la evolución está pasando ahora. La ascensión, literalmente, está pasando enfrente de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Ese fue el mensaje. No dijo mucho, dijo eso. Simplemente la ascensión es aquí, ahora, en este momento, y se les está yendo de las manos. Este es un tema muy importante de, sobre todo, responsabilidad y, de nuevo, revisar estas ideas, estas creencias de que las emociones, expresar emociones está mal, de que te va a hacer débil, de que vulnerable, ¿no? Y sí, muy importante de echar la culpa siempre fuera, de que alguien va a llegar y me va a tocar y me va a curar milagrosamente, o de que voy a entender aquí lo que tengo que hacer en un plis-plas, en un momento y ya. Y no, el trabajo espiritual para mí realmente es algo de un compromiso con uno mismo, ¿no? No quiero decir una disciplina en el sentido de que tengas que seguir una estructura fija de cada día a las 5 me levanto, respiro, luego un jugo verde a las 6, no me refiero a eso. No. Me refiero a un compromiso con uno mismo, de querer entender qué cargas, qué ideas cargas y qué emociones, y permitirte dejarlas ir. Pero otra vez tienes que revisar qué no te está dejando expresarte, qué miedos tienes, y si tú no haces el trabajo, nadie lo va a hacer por ti. La información se está dando, la información se está compartiendo, y ahora depende de cada uno de nosotros qué hacemos con esta información. Ya la he entendido y ahora cómo la voy a poner en práctica en mi día a día, qué voy a aplicar, qué se queda en mi vida y qué no, qué cambios, porque si continúo igual y sigo esperando que mi vida cambie, una relación nueva, un trabajo nuevo, no. Que venga aquí de las naves, bajen, o quien, el Espíritu Santo, es que eres tú, de verdad, y todo esto es muy importante. El galáctico. Sí, porque no, yo es que esto al estar de cara al público lo oigo mucho, y las personas de verdad tenemos que entender que es tu responsabilidad, que tú eres el responsable, y hasta que eso no suceda, ningún tipo de cambio ni de evolución va a suceder. No. Es con uno mismo de forma individual. Tienes que cambiar tú. Sí. Solo como última cosita que Meritaten me está acá diciendo que tengo que remarcar. Miguel estaba pasando por una situación muy complicada.
emocionalmente era algo que cualquier persona humana, en el sentido de la palabra humano, emoción, empatía, amor, hubiera caído y hubiera decidido no hacer su workshop. Y Meritaten dice que en el momento más difícil, cuando sientes que hay sombras, como en el caso de Miguel, que le estaba pasando, que había tenido la pérdida de su madre, y saben el significado de la madre para la persona, puedes contenerte y mantener tu centro para dirigir a otros. En ese momento has entendido el significado o la razón por la cual estás aquí. Ese es el mensaje que está ahora aquí diciendo Meritaten, para que no quede como que esto al aire y que no se vea como, bueno, pues estaba ahí Miguel y ¿por qué lo nombran? Porque para ella fue importante el observarlo y ver cómo aún que estaba pasando por esta situación, que cualquier otra persona se hubiera ido o hubiera dicho, pues yo soy el organizador y es mi madre y entonces pues no hago esto porque por respeto o por lo que sea, ¿no? Por las ideas o las creencias, pero no, él continuó porque sabía que su misión era esa. Consciente o inconscientemente su alma lo estaba guiando a que tenía que llegar a ese punto y que tenía que hacerlo. Entonces, Meritaten está haciendo el reconocimiento de esta persona, independientemente de que lo conozcamos directamente o no, pero como la persona que está teniendo la experiencia en este planeta, quiere hacer el reconocimiento de cómo él pudo, en un momento que cualquiera se hubiera caído, mantenerse de pie, no solamente para hacer lo que iba a hacer, sino para contener la energía de las personas que estaban allí presentes sin salirse de su centro. Que pudo terminar su workshop de breathwork con algunas interferencias, obviamente, porque había interferencias para que él no estuviera en su centro hasta el último momento, pero lo logró. Entonces eso amerita un reconocimiento, como dice ella, y para él que entienda quién es y que a lo mejor todavía no se ha visto como es en su totalidad y que hay un potencial muy grande dentro de cada uno de ellos, y Miguel fue el ejemplo más grande, por eso se está nombrando tanto él en este momento, en este video, porque es un ejemplo muy grande de cómo si rompes esa parte del inconsciente, puedes hacer muchas cosas muy grandes, maravillosas e increíbles. Tal vez no las esté viendo en este momento a nivel materia, pero las va a ver, porque ya empezó su creación, ya empezó su transformación, y su más grande transformación fue con él mismo, poder contener su propia energía y poder mantenerse en su centro y en su eje. Entonces, bueno, ese era el mensaje de Meritaten para Miguel, que está realmente admirada de su fuerza y de su contención para su propia energía. Bueno, seguro que le va a encantar escucharlo porque Miguel en estos momentos sigue entendiendo y procesando todo esto que está pasando, ha sido muy reciente y bueno, y que no es para halagar a nadie, no en concreto, es que sirva como una inspiración de que si alguien puede, todos podemos. Sí, sí. Entonces creo que estamos listas, como llevamos ya un ratito, me parece que vamos a hacer un segundo vídeo, sí, con una segunda parte que va a ser con el mensaje que nos va a dar Meritaten en relación a todo esto. Entonces nos vemos en la segunda parte. ¡Adiós!